de levantarme temprano, entonces dije, bueno, vamos a saludar a todos. Si tengan eso en mente, que hay una diferencia de horarios grande, y por eso con Rocío estuvimos haciendo pruebas ahí para asegurarnos que la señal y todo estuviera bien, sonido, imagen y todo, porque si estamos a 20.000 kilómetros de distancia, decir que al otro lado del mundo. Ay, ay, ay. Interesante, interesante. Pero es muy bonito Japón, no sé quiénes han tenido la oportunidad de estar por acá. De los que se unieron, creo que hay 2 personas que han estado ya por acá. Freddy Romero ha visitado ya Japón. Y de ahí Pacheco, era el otro, José Pacheco, era el otro que también ha visitado Japón acá, de agrónomos conocidos de la ENCA. Entonces es una bonita experiencia el estar por acá. Sí, me imagino. La cultura y todo es diferente, ¿verdad? Es una belleza ese país. Fíjese que en cuanto a cultura, yo diría que es similar a Guatemala, pero con la gente del campo. La gente del campo de Japón y la gente del campo de Guatemala es muy similar a la cultura. Muy respetuosos, trabajadores, dedicados. O sea, en ese sentido es muy, muy similar, ¿verdad? La diferencia creo que viene cuando uno va a la ciudad principal. Va uno a la ciudad de Tokio versus la ciudad de Guatemala. Ahí sí la diferencia es abismal, ¿verdad? Ya. Muy bien. Sí, me imagino que en comidas también, ¿verdad? La cuestión esta de la cultura de la comida prácticamente, ¿verdad? Es diferente. Sí, la comida es bien, bien diferente. Aquí consumen muchos productos del mar, obvio, porque es una isla que está rodeada por mar por todos lados, ¿verdad? Sí. Entonces comer pescado, algas, camarones, conchas es lo más común y lo más barato. Pedir un su trozo de lomito, un su pollazo, ahí estamos hablando de $100 el plato. Ahí sí. Ahí sí es caro, ¿no? Ahí sí es caro comer carne de res. Aquí en Japón eso es carísimo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ya me imagino. ¿Y has probado el miso y el tofu y todos estos productos de... Por supuesto, el tofu aquí es la comida de todos los días. El tofu siempre va y el miso se consume mucho como que sopa. Sí. Entonces la sopa miso es parte del desayuno, el desayuno tradicional japonés, ¿verdad? Wow, correcto. Yo me identifico bastante con Japón porque trabajo bastante con la soya y últimamente estaba haciendo unas pruebas con miso. No sé si has probado el miso. Sí, por supuesto. Muy rico el miso. Qué bueno. Excelente. Aquí estamos. Rocío, ¿estamos en tiempo? Qué bien. Muy bien. Qué bien. Sí.
Muy bien. Gracias, Rocío. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rocío, y buenos días ya. Buenos días desde Japón a todos los que se acaban de unir a esta conferencia. Como decía Rocío, pues soy egresado de la Escuela de Agricultura, así que es un gusto para mí el poder compartir con colegas. Veo que hay gente de la Universidad Landívar, veo que hay colegas como don Amado ahí que se están uniendo de otras instituciones. Entonces, qué bueno, me alegro que la asociación esté abriendo las puertas a todos los interesados en el tema, ¿verdad? Rocío les dio mi currículum, tal vez solo brevemente, sobre el tema de biofertilizantes, que es el tema que solicitaron que se les compartiera hoy un poco hoy. Pues mi experiencia ha sido de 25 años trabajando con nutrición. Yo le llamo nutrición porque abarca no solo fertilizantes, sino abonos también, biofertilizantes, que es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, en esos 25 años me ha tocado pues ver con mucho grato éxitos que hemos tenido, pero también fracasos. Hemos visto cómo a veces los fertilizantes no funcionan. Y eso nos ha hecho el llevar a pensar ¿por qué? ¿Por qué es que no funcionó? Una mala práctica agrícola, un mal abono, la semilla que no funcionó, en fin. Los que son productores saben de que eso nos lleva mucho tiempo y eso nos ha permitido encontrar otros caminos de investigación, otros métodos de aplicación, que podamos avanzar mucho en el tema de los biofertilizantes. Así que en base a eso les preparé una presentación. Vamos a dividirlo en dos partes. El día de hoy voy a hablar de la experiencia de lo que yo he visto en Japón. En YouTube, en Internet van a encontrar un montón de videos y mi idea aquí no es venir y repetirles eso, sino es de decirles lo que yo he visto y darle mi opinión de lo que yo he trabajado y de lo que estaba haciendo aquí en Japón. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y luego el día martes en Guatemala vamos a cubrir de eso. Hay parte de la tecnología que yo he estado llevando a Guatemala y que he estado trabajando con algunos colegas y que ya tenemos resultados de cómo está funcionando esto en Guatemala. Entonces también les voy a compartir esos resultados ya en la siguiente sesión que vamos a tener el día martes. Así que entrando en materia, vamos a compartir la presentación que les tengo preparados para el día de hoy. Voy a usar la pantalla completa, así que ya no voy a ver a nadie, ni preguntas ni respuestas, por eso traten todo de colocarlo según lo que Rocío les indicó, y Rocío va a estar moderando, subir algo que a mí se me escapa, porque ahorita ya no los voy a ver a todos. ¿Ok? ¿Logran ver la presentación? Sí, se ve. Okay, listos. Bueno, el tema de hoy va a ser el tema de los biofertilizantes en Japón. Eso es de lo que vamos a hablar principalmente. Entonces, una breve introducción. Esto es donde yo trabajo. La compañía se llama Agripark. Es una empresa dedicada al manejo de invernaderos. El tema principal es invernaderos. Tienen alrededor de 7 empresas en Japón, en las cuales se producen hortalizas, tomates, fresas, flores, un montón de productos, ¿no? En el caso mío particular, pues tengo la grata sorpresa que tengo un invernadero cerca de mi casa. Tengo un complejo de invernaderos a unos 20 minutos donde yo vivo, y entonces pues ellos me contrataron para poder trabajar ahí con ellos como supervisor de producción. Entonces, esto es mi área de trabajo. Todos los días tengo que ir a visitar ahí a los tomatillos, estar viendo que la producción venga bien. Estas, obvio, son las mejores fotos de cuando tenemos buenos momentos, ¿verdad? Y trabajamos un montón de tomates. Principalmente en Japón es tomate manzano, lo que se demanda más. El tomate de Guatemala es el tomate industrial, y ese aquí en Japón pues se usa, pero todo se trae enlatado desde Europa. No se produce mucho en Japón.
Y de ahí los mini tomates, que es el otro que pueden observar acá. Es el otro que también se produce mucho y tiene mucha demanda en Japón para las ensaladas. Ahora, ¿qué retos tenemos en este manejo de la producción? Pues para los que son tomateros en Guatemala y tengan una idea, Japón no es otra cosa, o sea, tenemos los mismos problemas que tenemos en Guatemala. La foto que está aquí al centro es problemas de virosis. Siempre tenemos problemas de virosis, a pesar que tenemos todas las técnicas de asepsia, que desinfectamos los invernaderos, que tenemos mallas antivirus y todo eso, siempre, todos los años nos aparece virosis. Y que esto está relacionado con mosca blanca, o sea, es el reto que siempre tenemos. Mi trabajo es estar monitoreando. Aquí ustedes pueden ver las trampas amarillas, es estar haciendo conteos de mosca blanca, cuando más o menos está aumentando la población, y entonces empezar con los programas de manejo de mosca blanca y también eliminar todas estas plantas que tienen virosis. También tenemos problemas de pudrición apical del tomate. Esto es algo que se presenta en Guatemala, también se presenta en Japón. Y yo que estoy a cargo de la nutrición, pues tengo que estar monitoreando cuándo se nos presenta y por qué se presenta. Y tal vez más adelante lo voy a destacar un poco, pero ojo, no es solo problema de fertilización. Este es un problema fisiológico que tenemos, que se da en ciertas temporadas del año, y ese es mi trabajo, estar monitoreando cuándo se va a presentar y cuándo tenemos que modificar los programas de fertilización de la empresa. Y deficiencias, siempre tenemos detalles. Aquí es una deficiencia de hierro. Tenemos todas las deficiencias que se dan en Guatemala. Hay de nitrógeno, hay de fósforo, hay de potasio. Pero agarré esta particularmente de hierro porque esta a veces me da a mí unos dolores de cabeza. La gente que trabaja aquí en los invernaderos se les dice que cuando vean una planta amarillenta nos avisan para que yo pueda revisar si es virosis o si es una deficiencia de hierro. Pero a veces la gente se le escapan esos detalles y ellos mismos deciden cortar las plantas, porque tenemos una instrucción: planta con virus encontrada, planta que hay que desechar, sacar del invernadero. Pero a veces me terminan cortando este tipo de plantas, que no son virosis, sino son deficiencias de hierro o magnesio en algunas ocasiones. Azufre también nos puede dar este tipo de amarillamiento. Entonces, en mi caso particular, yo tengo ese reto con la gente. Les tengo que entrenar bien cuáles son los problemas de virosis o cuáles son los problemas de deficiencia, o decirles, miren, mejor no lo toquen, me avisan y yo voy a pasar revisando el sector para ver qué problema hay. Así que también tengo esos retos aquí en Japón. Ahora, un reto muy particular que tenemos aquí en Japón y en Nagoya, la ciudad donde yo vivo y trabajo se llama Nagoya. Aquí tengo una fotita del Google Earth para que tengan una idea. Esa es la ciudad de Nagoya y mi área de trabajo está acá, donde está marcado el C2. La peculiaridad que tenemos de esta zona es que hace 300 años esta península no existía. Entonces, todo esto que está ampliado acá, toda esta península que está acá, fue un relleno que hicieron hace unos 200 años, es un relleno industrial, con la finalidad de crear un puerto. Esta es la terminal portuaria que tenemos acá, que por cierto es terminal de Toyota, donde aquellos embarcan todo lo que son carros y partes de vehículos para los demás países de Asia. Entonces, ¿qué pasa con esta situación que tenemos acá? De que toda esta tierra es un relleno. Y antes era mar, por lo tanto tenemos una gran presencia aquí de salinidad, de sodio. Entonces tenemos esa otra peculiaridad, que en esta zona la tierra y las aguas no son adecuadas para la producción agrícola. No fueron diseñadas para eso y la gente nos lo dice. Este fue un relleno industrial para crear el puerto, no para crear una zona agrícola. Sin embargo, la necesidad de los japoneses por producir alimento, pues vino y generó toda esta área que ustedes ven acá. Toda esta área de aquí abajo es arroz. Todo esto es producción de arroz. Estos son los invernaderos donde yo trabajo, y a la par de los invernaderos, esta área que se ve aquí como un mosaico de colores, esto es producción de hortalizas. Entonces la gente ha dicho, no, tenemos que aprender cómo trabajar con este relleno, generar tierra, generar prácticas agrícolas que nos permitan producir pues adecuadamente y a un costo rentable. Entonces eso ha hecho que en esta zona el manejo de la tierra y del agua sea más estricto, debido a que es un relleno, es un suelo pues que no es de la calidad adecuada para la producción agrícola. Este es de los retos que también tenemos nosotros. Otro reto, algunos de ustedes han estado en Japón, pero tal vez no la mayoría, y es el clima. Aquí el clima en la ciudad de Nagoya es muy cambiante. En el verano podemos llegar fácil a los 40 grados centígrados. La foto de mi izquierda es una foto en verano. Aquí en el verano, pues afuera llega a 40 grados, lo cual es adecuado para el arroz, las hortalizas y todo lo demás. Pero adentro de los invernaderos, cuando afuera está 40 grados, adentro de los invernaderos llegamos a 50 grados centígrados. Ahí sí se detiene totalmente el crecimiento y la producción de tomates, no se puede hacer más. Ya los sistemas de enfriamiento no se dan abasto y tenemos que parar la producción cuando llegamos a estos extremos. De hecho, hay una alarma que suena
Cuando pasamos los 45 grados centígrados, la alarma suena que todos tenemos que salir de los invernaderos, refrescarnos, ver si hay alguna forma de ventilar más los invernaderos o usar equipo de enfriamiento si es necesario que estemos adentro de los invernaderos. Y luego pasamos al invierno. Este es el invierno, son los mismos invernaderos. La foto no está en blanco y negro, la tomé con la misma cámara, mi frijolito, pero sale así porque es un frío tan alto que hasta el teléfono se me congela a veces. Aquí estamos a menos 5 grados centígrados, nos caen entre 10 a 20 centímetros de nieve, pero aquí a la inversa, mientras que aquí afuera se está congelando, los invernaderos adentro están con la temperatura adecuada para los tomates y producimos bastante. De hecho, ese es el principal negocio de esta empresa, producir en invierno, porque en invierno, obvio, afuera no se puede producir nada, las hortalizas se elevan el doble de precio y entonces nuestros tomates tienen el doble de valor. Y aquí es donde nosotros tratamos de sacar la producción más alta que tenemos. De hecho, las fotos que les enseñé al inicio, estas fotos son en invierno. Esta es producción de invierno y producción de invierno. Entonces afuera estamos a menos 5 grados y adentro estamos a 25 grados con una producción fuertísima de tomates. Ok, para enfrentar todos estos retos, que problemas de agua, problemas de suelo, climas totalmente extremos y cambiantes, pues obvio en Japón pues tenemos todo tipo de alternativas. Tenemos los fertilizantes solubles, como se da en todo el mundo, tenemos fertilizantes foliares también, tenemos los bioestimulantes, tenemos también bioestimulantes, que existe una pequeña diferencia que tal vez lo voy a explicar más adelante. Tenemos también todo tipo de semillas y material genético que se produce aquí en Japón. Eso es afortunadamente aquí las empresas semilleras Sakata y Taki tienen más de 100 materiales diferentes de tomate en los cuales nosotros podemos elegir color, sabor, tamaños, resistencias, en fin. Entonces tenemos todas las herramientas para poder elegirlo. Tal vez lo complicado para mí, viniendo de Guatemala a Japón, es que existen tantas alternativas que es demasiada la información. Y entonces tenemos que estar viendo que este año vamos a probar este material con estas prácticas de manejo y el siguiente año vamos a probar cada material nuevo que entra, lo vamos probando con esas prácticas. Pues si hay que modificar algo, tenemos que analizar el impacto y el costo de modificar alguna práctica agrícola. Pero eso es lo que tenemos. Lo otro que hay que tomar en cuenta es en la foto satelital les enseñaba que nosotros tenemos los invernaderos y a la par está un mosaico de hortalizas, es esto. Y es que aquí en Japón se maneja mucho lo que son las cooperativas o comunidades agrícolas. Y eso quiere decir que todos tenemos que estar de acuerdo con las prácticas agrícolas que se realizan y con el uso de agroquímicos. Y ahí es donde viene un reto importante, porque como les decía, mosca blanca es el problema principal que nosotros tenemos en los invernaderos y asumimos que toda esa mosca blanca nos viene de afuera, de toda la gente acá que tiene pues, sus cultivos tienen papa como tal, tienen berenjena también y las dos son solanáceas que tienen una gran cantidad de mosca blanca. Entonces nosotros tenemos que tener reuniones con la cooperativa, reuniones mensuales cuando no hay problemas, semanales cuando tenemos problemas, para estar viendo cuáles son las prácticas de manejo que ellos tienen y estar viendo si van a utilizar algún agroquímico que no sea permitido, ya sea en el caso nuestro de los tomates o en el caso de la soya o en el caso del maíz. Aquí pueden ver también se produce mucho maíz. Tenemos que estar de acuerdo entre todos cuáles son las prácticas agrícolas a utilizar, cuáles son las normas de manejo, las normas de seguridad. Igual nosotros desechamos, cuando ya hemos reciclado un par de veces el agua de riego, de fertirriego, esa agua la tenemos que eliminar y la eliminamos aquí, la vertimos en la zona agrícola. Entonces aquí también ellos, los agricultores también están al tanto que no vamos a nosotros estar virtiendo nada que les vaya a estar afectando su producción. De hecho, afortunadamente, como es agua de fertirriego, es muy rica en nutrientes y mucha gente más bien nos pide que la virtamos en los canales de riego. Este es un canal artificial, por cierto. Eso es un canal artificial en el que los vertamos acá para que entonces de cierta forma si alguien la quiere las pueda pompear en sus cultivos o simple y sencillamente pues pueda venir acá y de cierta forma filtrarse entre la zona de riego que tienen en esta área. Entonces existe mucha coordinación y mucha práctica con eso. Más después lo voy a tocar, pero si logran observar un poco el detalle aquí a la izquierda, esa es nuestra compostera. Y digo compostera de la comunidad agrícola. O sea, eso es algo que también se maneja acá. Aquí no se tira nada. Todo el desecho agrícola que sale de la producción, ya sea de los invernaderos o de los campos, inclusive del arroz, toda la cascarilla y toda la paja que sale, todo se lleva a la compostera, que es una compostera comunal. Obvio, nosotros no reutilizamos ese material entre los invernaderos, no podemos utilizar ese compost, pero todos los demás productores de la comunidad sí lo usan.
Entonces es un acuerdo entre todos de llevar todo el material orgánico para ahí, compostarlo adecuadamente y luego los productores de la región agrícola pueden llegar y utilizarlo, tomar X cantidad de toneladas, pues se produce una gran cantidad, y pueden tomarlo para sus cultivos. Entonces es parte de los acuerdos que hay en la comunidad agrícola. Ok, antes de entrar en materia, unas definiciones, solo para clarificar algunos temas. Definiciones en las que todavía no existe mucho consenso, pero por lo menos la FAO y aquí en Japón estamos de acuerdo con esto. Primero, ¿qué es un abono, qué es un fertilizante y qué es un biofertilizante? Abono, pues es cualquier material orgánico. Eso creo que lo tenemos claro, que nos pueda ayudar a aportar nutrientes o nos puede ayudar a mejorar las condiciones del suelo. Eso es lo que se conoce como un abono como tal. Fertilizante, pues es cualquier material sintético que ha sido producido para aportar nutrientes a las plantas. Hasta ahí estamos claros. Ahora, cuando se usa el término biofertilizante, aquí existe pues una discusión muy fuerte. Para alguna gente los biofertilizantes es cualquier compuesto que sea formulado a base de productos biológicos, como tal. Eso es lo que algunos han estado de acuerdo. Hay otros que dicen que no, que puede ser cualquier compuesto que sea orgánico. Pero ahí dicen que si es orgánico es un abono, no puede ser clasificado como biofertilizante. Entonces, entre muchos autores, lo que más consideran como que el consenso que hay es que cuando se pone la palabra biofertilizante es porque existe microorganismos dentro de ese producto. Tiene que tener, ya sea un hongo, una bacteria, inclusive ahora las algas también se están considerando dentro de este grupo. Entonces, si tiene hongos, algas o bacterias, entonces se puede considerar como biofertilizante y se pueden registrar como de esa forma. Aquí solo bajo con eso. En Japón sí existe una normativa muy clara y muy fuerte sobre qué es abono, fertilizante, biofertilizante y otro compuesto más que se llama bioestimulante. Entonces, cuando uno quiere registrar un producto, existe una clasificación muy definida. En Guatemala no existe. En Guatemala solo está abono y fertilizante. Biofertilizante y bioestimulante no existen dentro de las definiciones agrícolas aprobadas por el Ministerio de Agricultura de Guatemala. Y cuando uno quiere registrar un producto de estos en Guatemala es un problema porque algunos consideran que todo lo que sea microorganismos debe ser clasificado como un agroquímico. Y eso es algo que no debe ser así. Pero bueno, detalles de Guatemala que también nos ha tocado ver como tal. Bueno, habiendo definido esto, el tema de hoy no es fertilizantes, pero solo un par de slides sobre fertilizantes. Que hay en Japón, lo mismo que hay en Guatemala. Encontramos pues urea como tal, todas las materias primas, urea, MAP, MOP, NPKs complejos, aquí hay un triple 14, en Guatemala hay triple 15, aquí es triple 14, lo que es una fórmula muy común. También uno encuentra compuestos como el triple 5, esta bolsa que está aquí en medio, es un triple 5 como tal. A mí me llama la atención estos productos, pero este producto que está acá no es fertilizante químico solo, sino que es una mezcla de fertilizante, de abono con químico, y entonces en eso han hecho una formulación que es un producto que se puede utilizar en jardinería y en hortalizas, que contiene las dos cosas. Eso es muy común en Japón, encontrar ese tipo de mezclas de abono con químico como tal. Y luego fertilizantes solubles, pues también tenemos de toda la gama aquí en Japón. Todos los que hay en Guatemala están en Japón también. Ahora, el detalle que más quería llamar su atención, probablemente la mayoría que trabajan en nutrición o fertilización conocen esto, es la eficiencia de los fertilizantes. Este es un dato que ya existe desde hace más de 30 años y de hecho aquí solo me cayó una publicación del manual del IFA, que es la institución rectora de lo que es el manejo de fertilizantes, por lo menos en América lo es. Aquí en Japón existe otra como tal, pero caen en las mismas cifras. Y es que la eficiencia de los fertilizantes es baja, no se aprovechan al 100%. Agarremos el nitrógeno como tal. De todo el nitrógeno que se aplica en Japón o en Guatemala, en promedio solo se aprovecha el 50%. O sea, perdemos más de la mitad del fertilizante, de la urea, cuando no la aplicamos correctamente o los suelos no tienen las condiciones apropiadas. Y con los precios que tienen ahora los fertilizantes, estamos perdiendo la mitad de esa inversión. O sea, es un desperdicio muy alto. Si nos vamos a temas extremos, el fósforo es el peor de todos. Del fósforo solo se aprovecha el 10%. Quiere decir que de cada quintal de MAP que ustedes compran, el suelo solo está aprovechando 10 libras de ese quintal. 90 libras del quintal de MAP no se aprovechan en el suelo. Y luego eso nos genera otros problemas que se van a contaminar los lagos, los ríos, en fin, nos genera otro montón de problemas. Eso también se da aquí en Japón, no solo en Guatemala, es algo que se conoce muy bien. Aunque en Japón le han puesto mucha atención a esto para
tratar de reducir esto al mínimo y recuperar sus ríos y lagos. Para Japón ellos son sus tesoros. Entonces trabaja muy fuertemente en estos temas de acá. Pero todos los demás nutrientes tienen esos problemas. Potasio, magnesio, azufre, calcio, todos están en el 70% como tal de eficiencia. Entonces, solo regresando al tema, como la eficiencia de los fertilizantes, si las condiciones no son adecuadas, no es del 100%, por eso es que se ha caído mucho en el tema del manejo de los abonos o los biofertilizantes. Por ahí es donde va la cosa. Entonces veamos aquí, la misma comunidad agrícola que les enseñé hace un rato, solo que aquí esta foto es ahorita en marzo, cuando ya estamos iniciando ahorita la temporada agrícola. Marzo aquí en Japón en febrero terminan las nevadas, se derrite toda la nieve, y ya en marzo pues el clima empieza a mejorar, inician las lluvias y se empieza con la preparación de tierras, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, la preparación de tierras como tal. Esta es nuestra compostera, ya está vacía, toda la compostera ha sido ya vaciada, toda la gente ha tomado lo que necesitaban de su abono como tal, y es llevado a los campos como tal. Aquí se los quería mostrar. Estas fotos me gustan porque aquí tengo diferentes etapas. Aquí es de la compostera que está acá, se trajo el abono para acá. Ya el abono está aquí listo como tal. Se puede ver que todavía hay grama quemada, pero esto es de la nevada. No se aplican herbicidas en nuestra comunidad agrícola como tal. Es simplemente la nieve hace esa labor de matar todo. Mata todo. Entonces lo que se hace aquí es que se incorpora todo esto al suelo. Se incorpora todo el desecho de malezas como tal, más el abono que se produjo la temporada agrícola anterior, y entonces ya se ve como quedó aquí. Aquí ya están preparados los suelos como tal y ya están listos ahorita para ser sembrados, ya sea con semilla o con pilones, e iniciar la nueva temporada agrícola. Eso es ahorita en marzo aquí en Japón. Ahora, detalles aquí que hay que tomar en cuenta de la cultura japonesa. Hace un rato platicábamos ahí con algunos colegas ahí sobre este tema de la cultura de Japón y la cultura de Guatemala. Tal vez en el área agrícola y hablando de los abonos y biofertilizantes, algo que hay que tomar en cuenta de la cultura japonesa es que existe una cultura de reciclaje. Todo se recicla en Japón. No se tiran cosas en las calles, no se desaprovechan lo que pueda ser reutilizado. Y esto es una foto de mi cocina, de la casa, para que ustedes vean cómo es esto. Pues aquí en esta bolsa metemos todo lo que es plástico. Aquí mis hijos, mi esposa, bueno, mi esposa es la más ágil en esto. Ella sabe que todo lo que es plástico va a esta bolsa. A mis hijos también ya se les dio la lección para que sepan de esto. Todo lo que sea material combustible, papel principalmente o empaque, se va a este otro recipiente que está acá. Las latas que puedan ser recicladas, todo lo que es latas va para acá. Todo lo que es papel limpio, como tal, va a otra bandeja como tal. Y todo lo que sean botellas plásticas va a otra bandeja. Pero en nuestra parte tal vez esto, todo lo que son los desechos de la cocina, las cáscaras de huevo, las cáscaras de las frutas, de las verduras, todo lo que sale de la cocina, todo esto es también reutilizado en el caso nuestro en la casa, pero es una cultura japonesa. Entonces nosotros en promedio sacamos 1 kilo de material orgánico diario en la casa. Para eso tenemos una compostera, esto está en el jardín posterior de la casa. Estas composteras son muy comunes en Japón, son muy prácticas, uno las llena por encima y las cosecha por abajo. Y la compostera tiene un sistema de ventilación en el cual yo no tengo que estarla moviendo, no tengo que estarla ventilando. Es algo que me fascinó de Japón. En Guatemala dicen que la compostera hay que estarle dando vuelta, hay que estarla oxigenando esto y el otro. Aquí en Japón no. Tienen estas composteras que son comunes. De hecho, en la ciudad de Nagoya, donde yo vivo, la municipalidad tiene una campaña para promover el uso de los compuestos orgánicos, de los abonos. Y entonces ellos, si uno se suscribe a que va a reciclar todo esto, ellos le pueden dar esto uno subsidiado, subvencionado, o inclusive algunas veces gratis, con tal de que uno no esté tirando esto a la basura, sino que se esté reciclando. Entonces esto es lo que yo solamente la voy llenando todo el año, y luego cuando inicia la temporada agrícola, que también en mi casa inicia en marzo, pues cosecho todo en la parte inferior, y anualmente yo estoy sacando unos 10 kilos, más o menos alrededor de 22 libras, una arroba, de abono anualmente, de todos los desechos que salen de mi casa. Esto lo incorporo en los tablones de mi señora esposa, para que ella después plante ahí sus hortalizas, sus flores, lo que ella quiera, pues se incorpora todo listo y tenemos todo esto. Esto es una cultura en Japón. Se hace en el 80% de las casas, no voy a decir el 100%, pero el reciclaje se hace en el 90% de las casas. El reciclaje de los compuestos orgánicos tal vez se hace en un 60% de las casas. Pero eso es algo donde se aprovecha mucho esto y no se está tirando a la basura. ¿Qué hace eso? Eso hace que las cosas en mi trabajo ya en la comunidad agrícola y en los invernaderos sea mucho más fácil. Los niños son educados desde temprana edad, desde la escuela primaria, que hay que reciclar, que hay que fabricar abono.
Entonces, cuando ya llegan a trabajar en una empresa como donde yo trabajo, donde producimos toneladas de basura y por lo tanto también producimos toneladas de abono, es mucho más fácil de trabajar con ellos. Ellos saben la importancia del reciclaje, saben la importancia de un abono, saben que luego va a ser reutilizado en otras áreas agrícolas, así que aquí no es mucha la discusión. Todo se tiene que reciclar, todo se va a colocar en ciertos lugares, luego nosotros preparamos las aboneras, este es de la comunidad agrícola. Nosotros les apoyamos porque tenemos la maquinaria agrícola para mover grandes cantidades. Ellos tienen áreas muy pequeñas, no pueden invertir en este tipo de maquinaria. Así que la corporación con la que yo trabajo decidió que nosotros podemos utilizar nuestra maquinaria para lo que se necesite en la comunidad agrícola con tal de apoyarlos. Esto tiene varias ventajas. Número uno, nosotros no tenemos basura. Y aquí en Japón se paga por la extracción de basura y se paga caro. Entonces no tenemos que pagar por eso. Dos, se produce una gran cantidad de abono, la cual la comunidad agrícola lo aprecia mucho. Producimos alrededor de 200 toneladas al año de abono como tal, y que es reutilizado acá por la comunidad agrícola. Pero luego también, como la comunidad agrícola utiliza mucho abono, no se utilizan muchos agroquímicos. Y eso beneficia a todos. Nos beneficia a nosotros los invernaderos y los beneficia a ellos en los campos de cultivos. Regreso al tema de los suelos. Como les decía, estos son suelos de relleno industrial y también beneficia a ir produciendo suelo. Que aquí los suelos, aquí no se degradan anualmente, aquí los suelos se enriquecen anualmente. Es un concepto muy diferente. Pero la gente tiene eso en mente, tenemos que estar enriqueciendo el suelo anualmente para que las futuras generaciones encuentren un mejor suelo en esta zona, y más con la gente que sabe que este era un relleno industrial, que puedan pues seguir produciendo sus alimentos, puedan seguir siendo una comunidad agrícola que sea rentable y que sea beneficiosa para todos. Ok, repasemos un poquito cuáles son los abonos más comunes en Japón. Esto es en términos generales para Japón. Lo más común es la cascarilla de arroz. Ustedes pueden observar acá. Y eso es porque, obvio, en Japón pues se produce mucho arroz. Son alrededor de 2 millones de hectáreas. Y de esos 2 millones de hectáreas pues sale toda la paja y toda la cascarilla de arroz. Y por eso los japoneses han buscado formas para aprovechar cómo utilizar este producto. Poder convertir abonos o otro tipo de sustancias que vamos a ver más adelante. Y de esa forma pues poder reutilizarlo y que no sea un problema. Luego, el segundo producto más abundante, obvio aquí le puse el nombre de productos del mar, pero son las algas marinas. Algas en Japón existen un montón. De hecho, la dieta del japonés, ellos consumen mucha alga marina dentro de sus comidas. Y luego todo lo que queda de residuo de todo esto, pues se procesa como una harina, y es una harina que se está pues, distribuyendo mucho ahora en Japón. Y como les decía, cuando las harinas son a base de algas marinas, pueden caer ya en la clasificación de biofertilizantes como tal, porque tienen ciertas propiedades interesantes. Y luego lo siguiente más utilizado en Japón son los estiércoles. Aquí se utilizan bovinaza, gallinaza, cerdaza. Particularmente esa foto es de equinaza, es de un hipódromo que está cerca del área donde nosotros trabajamos. Y existe un acuerdo de la comunidad agrícola con el hipódromo en el cual se va a manejar todos los desechos de los caballos, y todos los desechos de los caballos luego son traídos a la comunidad agrícola para ser incorporados. Existe un costo como tal en esto, pero el costo es bien bajo comparado con los beneficios que trae, o igual, con irlo a comprar así a un productor normal, el costo sería muy alto. No existe un convenio entre el hipódromo y la comunidad agrícola. De hecho, cuando nosotros tenemos exceso de producción o productos que no dan calidad, hay ciertos alimentos que se llevan para el consumo de los caballos, y afortunadamente a los caballos les gusta mucho la zanahoria, las manzanas, entonces se les da una dieta muy balanceada, y a cambio de eso, pues entonces nos dan la equinaza que va saliendo como tal de los estados. Eso es lo común. Luego, compostas, como les mencionaba, las compostas es lo siguiente más común, ya que todo el mundo hace su reciclaje y su composta local, ya sea en la casa, ya sea en la industria, en el trabajo. Pues las compostas es el siguiente material que es muy abundante. Esos básicamente serían los más abundantes que se usan en Japón. Un poquito diferente de Guatemala. Ahora, ¿por qué es importante esto de los abonos? Solo un comentario. Aquí les puse abono en japonés, se dice taiji, y se escribe de forma. Igual, lo mismo que pasa en Guatemala, pasa en Japón. A veces cuando los agricultores hablan de abonos, meten dentro de eso a todo. Ahí está la urea, ahí está el abono, ahí está el bokashi, ahí está la cascarilla de arroz. O sea, para ellos es un término muy general el decir abono. Y lo mismo pasa en Guatemala. La gente en el campo a veces dice abono y se refiere al triple 15 o a la urea, está hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno, es la misma palabra aquí en Japón. Abono como tal, taiji. Ok, ahora regresando a los abonos, pues obvio, los abonos se incorporan por varias razones.
Uno de ellos es porque tienen nutrientes. Aquí podemos ver esta tabla que es de Estados Unidos, donde están los diferentes tipos de estiércol de diferentes animales y precisamente cuáles son los aportes que nos hacen de nitrógeno, de fósforo y de potasio. Todos estos materiales son muy, muy abundantes y muy ricos y por eso se utilizan mucho. Sin embargo, bueno, también dentro de eso, la parte más importante de esto para mí es de que este es un análisis de Guatemala, por cierto, de la empresa de Ferticomsa Guatemala, análisis del 2021, donde obvio tiene nitrógeno, fósforo y potasio, muy similar a la tabla anterior de Estados Unidos, pero tal vez algo que me llama la atención es la cantidad de micronutrientes que tiene este estiércol como tal. Y de hecho, muchos de los estiércoles de Guatemala tienen micronutrientes. Aquí los laboratorios tienen que expresar esto en porcentaje, aunque cuando hablamos de micronutrientes, lo más correcto es hablar de partes por millón, ya que las plantas lo requieren en cantidades muy pequeñas. Entonces aquí podemos ver que uno de los elementos más abundantes en esta gallinaza es el hierro. Tiene 1950 partes por millón de hierro, lo cual es un nivel bastante alto. Manganeso tiene 580 partes por millón, zinc tiene 510 partes por millón. Cobre también tiene 330 partes, boro está un poco bajo, así que los 3 partes por millón no es suficiente, pero estos tres aquí sí están en niveles adecuados para nutrir a una planta. Entonces es algo que se tiene que tomar en cuenta también cuando uno está utilizando los estiércoles de la gallinaza, de conocer muy bien cuál es el análisis nutrimental de esos materiales y descontarlo eso de los abonos o de los fertilizantes químicos como tal. Hay que descontarlo eso. Ahora, la importancia de los abonos no es solo el contenido nutricional. La importancia de los abonos como tal para mí radica más en otras propiedades que tienen o en la fertilidad que van a agregar del suelo. Y entonces esto se mide con otros términos. Esto puede ser como la superficie activa que se tiene o el potencial de absorción. Vamos a ir al potencial de absorción, que es tal vez lo más común cuando hablamos de nutrición, y es saber cuánto nutriente puede retener este material. Y aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Diferentes materiales, pero tal vez nos vamos a ir a dos más comunes, a la vermiculita, que existe mucho ahorita en los sustratos que se usan para pilones, y podemos ver que su potencial de absorción es de 100 a 150. Este es un potencial de absorción alto. Encima la caulinita, que es un tipo de arcilla, para que se tengan una idea, el potencial de absorción de la arcilla es de 5 a 10 milimoles por 100 gramos. La vermiculita es 10 veces más potente. O sea, puede absorber mucho más nutriente y por eso es que se ha expandido mucho su uso en la producción de pilones o de sustratos artificiales cuando se producen en invernadero, porque retienen muy bien los nutrientes y el agua, por eso es que se han seleccionado. Pero si nos vamos a los ácidos húmicos y fúlvicos, estos retienen 20 a 40 veces más nutrientes y agua. Estamos hablando de 300 a 400 milimoles por 100 gramos de sustrato. O sea, es una capacidad enorme de retención y aquí es donde uno tiene que aprovechar mucho estos materiales. Los ácidos húmicos y fúlvicos en Guatemala se conocen ya muy bien, existe un montón de marcas, pero tal vez solo quiero llamar su atención en esta tablita que está acá. Los ácidos húmicos existen en todos los materiales como tal. Existe obvio en la leonardita, que es los materiales más conocidos, con un nivel de 40-90% como tal, pero también existen en el lombricompost. El lombricompost es un producto que se utiliza mucho en Guatemala, se produce y se usa mucho en Guatemala, y este tiene un nivel de ácidos húmicos del 5 al 12%. Los estiércoles de los que hablábamos hace un rato tienen un nivel de 5 a 15% de ácidos húmicos. Entonces alguien dirá, sí, pero es un 10%. Un 10% es muy poco, es un 10%, pero ese 10% tiene una capacidad de 300 a 400 milimoles, muy superior a lo que es una arcilla. Entonces, ese 10% tiene una capacidad de absorción de nutrientes y de agua muy fuerte. Por eso es, regresando al tema de los abonos o los materiales orgánicos, que se dice mucho de incorporarlos al suelo porque mejoran la estructura del suelo y mejoran la fertilidad del suelo. Lo mejoran por estas propiedades. Nos van a mejorar mucho la retención de agua, más ahora que hay escasez de agua en todas partes, en Japón y en Guatemala hay mucha escasez de agua, la distribución de la lluvia es muy irregular. Tenemos que ver cómo conservamos el agua del suelo. Y luego cómo conservamos los nutrientes del suelo. Entonces aquí, los ácidos húmicos y fúlvicos, los materiales orgánicos en sus diferentes categorías, nos pueden ayudar a hacer todo esto. Esta es parte del tema más importante para mí de los abonos, desde el punto de vista de nutrición. Un poco de química como tal, solo para que lo tengan una idea. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un suelo sin material orgánico? Que sería el ejemplo que está aquí a la derecha, pues que está compuesto de arena y arcilla principalmente.
La arcilla puede retener los cationes del suelo como tal, pero no puede retener aniones como tal. La arcilla tiene carga negativa y absorbe todo lo que sea de carga positiva. Pero estos no se pueden adherir ni a la arcilla, y la arena no tiene carga, no retiene nada. Entonces, si yo tengo un exceso de agua, todo esto se va a lixiviar, se va a lavar del suelo, se va a perder. Y aquí es donde perdemos el nitrógeno, el fósforo y el azufre del suelo. Los materiales orgánicos o los ácidos húmicos como tal tienen doble carga, tienen cargas positivas y cargas negativas. Por lo tanto, pueden absorber los cationes como tal, pero también pueden absorber lo que son los aniones. Y esta peculiaridad solo lo tienen las materias orgánicas. No lo tiene el suelo como tal, no lo tienen los fertilizantes químicos. Y es aquí donde destaca mucho, para mí este es el slide más importante cuando hablamos de nutrición y de abonos. Esto es el por qué un abono nos ayuda mucho a mejorar la fertilidad del suelo y ayuda mucho a mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Este es el tema principal como tal. Lo que pasa es que como es química, a veces es un poco complejo para la gente de tenerlo en mente y se les escapa, pero esta es la parte principal cuando hablamos de abonos. Ok, saliendo de los abonos, pasemos ahora al tema de los biofertilizantes. Aunque en Japón se clasifican todo como bioestimulantes como tal, yo me voy a ir a la definición global de biofertilizantes, que son aquellos compuestos que tienen microorganismos como tal. ¿Ok? Entonces, en Japón existen una gran cantidad. Existe un producto que fue desarrollado en Japón, que se distribuyó en todo el mundo, que es el Bokashi. Imagino que muchos han escuchado sobre este producto. Luego tenemos el tema de algas marinas, que ya les decía a ustedes como tal también. Algas marinas hay mucho aquí. Japón está rodeado, es una isla, está rodeado por mares, así que los productos del mar es lo más abundante. Microorganismos eficientes también fueron desarrollados en Japón y de aquí se lanzó a todo el mundo. Entonces también existen ya el cóctel preparado de microorganismos eficientes como tal, para cualquiera que los quiera consumir. Y de ahí se han derivado otra serie de productos que también tienen microorganismos como tal. Repasemos un poquito esto. Para hablar de biofertilizantes, tenemos que reconocer que el primero que hizo esto fue Japón y ha venido trabajando en esto desde los años 1970. Existen varios investigadores que han trabajado en esto como tal, pero tal vez el que más sobresale de todos es el doctor Teruo Higa. El doctor Higa, aquí tengo fotos de él, este es en sus años mozos de estudiante, en los años 60, 70, estaba con la inquietud de ver cómo mejoraba la nutrición de las plantas. Y fue él el primero que encontró que habían ciertos microorganismos que podían hacer que las plantas crecieran mejor. Eso él encontró, lo publicó en su tesis doctoral en los años 70 como tal. Y también encontró otra cosa. Encontró que existía otra forma de producir abono, y es a través de fermento. La mayoría de abonos en Guatemala son compostajes. Y aquí, sin entrar en mucho del detalle químico, tal vez solo muy sencillo. La composta requiere de oxígeno. Es un proceso aeróbico. Mientras que el fermento no requiere de oxígeno. Es un proceso anaeróbico. Esos dos procesos tienen dos grandes diferencias. Tal vez las más importantes para nosotros es, número uno, es que el compostaje genera malos olores. El fermento no genera malos olores. El compostaje tiene altas temperaturas, por eso hay que estarlo volteando y ventilando. El fermento no genera altas temperaturas. Por lo tanto, en Japón, la mayoría de gente prefiere hacer fermento, que en japonés se dice bokashi. Esta palabra existe. Antes de que el doctor Higa hiciera sus publicaciones, esta palabra bokashi existe. De hecho, revisando la historia, la palabra viene de Corea y aparentemente Corea la obtuvo de China, o sea que la palabra bokashi es antigua para llamar lo que es un fermento. El doctor Higa fue el primero que la utilizó para identificar un abono que era producido a base de fermentación. Y entonces por eso ahí, en los años 80, esta palabra se empezó a extender en todo el mundo. Y como tal, entonces todo el mundo cree que es un solo abono que se llama bokashi, y no. Bokashi quiere decir fermento. Es un proceso de fermentación. Cualquiera de ustedes puede salir aquí con un proceso de fermentación. De hecho, en Japón existen más de 100 formas diferentes de hacer bokashi. Y cada agricultor o cada investigador tiene su propia receta y es muy peculiar en cómo lo produce. Pero en fin, el doctor Higa es el autor de todo esto, de que se utilizara la palabra bokashi para producir fermentación de residuos orgánicos y producir abonos, y que también identificara que existen ciertos microorganismos que combinados nos van a mejorar los rendimientos. A él se le debe todo esto como tal. Ahora veamos cuáles son las aplicaciones.
Esto es bokashi, y aquí les puse la palabra en japonés, que se diría Hirio bokashi, es la forma en que la gente lo reconoce como tal. El bokashi aquí, pues tiene varias aplicaciones en Japón, es lo más conocido, todo el mundo produce bokashi, todo el mundo tiene su propia receta como tal, y se utiliza. Hay gente que lo usa en macetas. Una vez mira esto en Japón, esta foto de acá que es una maceta, uno ve la cascarilla de arroz, igual estos campos de acá, yo la primera vez que lo vi dije, la gente solo tira la cascarilla de arroz ahí sin saber qué está haciendo. Ya conforme fui conociendo más a la comunidad agrícola, ya mi japonés fue mejorando y logramos ya interactuar más con ellos, ellos me explicaron que eso era bokashi, que no era cascarilla de arroz, o sea, que ya había sufrido un proceso de fermentación, ya le habrían agregado microorganismos, y lo que yo me di cuenta es que sí, al mes de haberlo, así que colocado superficialmente, al mes de haberlo regado ahí sobre el suelo, al mes ya no estaba. Cosa que no pasa con la cascarilla de arroz normal. La cascarilla de arroz uno la puede dejar sobre el suelo y pasan años probablemente y no se degrada. Esta se degrada en un mes. Y es porque ya le han agregado microorganismos. Entonces se puede utilizar en macetas, se puede utilizar también en lo que son los canteros de las casas, en jardinización, en áreas de producción agrícola. Aquí hay gente que les gusta hacer combinaciones. Esta es la preparación de un campo que antes era arroz y se va a convertir en campo de hortalizas. Entonces le incorporan equinaza y bokashi. Son las dos cosas que se están incorporando para entonces hacer. Y también nosotros, para acelerar el proceso de fermentación, o en este caso de la descomposición de todo el material que sale de los tomates o de los invernaderos, nosotros también aplicamos microorganismos tipo bokashi para que entonces todo esto se pueda transformar de aquí para acá en cuestión de meses. Entonces las jaboneras nuestras en cuestión de 2-3 meses están listas para salir al campo y no tenemos que estarlas volteando constantemente. Solo se hacen una vez que se llene y la segunda vez que se voltea, y ya con eso ya están listas para salir en 2-3 meses. Entonces, para mostrarles con imágenes lo que se hace con bokashi aquí en Japón. Como les digo, hay más de 100 recetas diferentes. Igual he estado viendo que en el mundo esta tecnología se ha estado distribuyendo y cada quien la modifica. En Colombia, en Guatemala, en México, cada quien sale con una receta diferente, lo cual es, platicando con el doctor Giga, me decía que es lo correcto. Cada quien tiene que venir viendo qué hay disponible en sus comunidades, en sus países, y generar su propia receta, siempre y cuando se respeten los principios de fermentación, que es lo que va a dar un producto diferente. Ok, yéndonos un poquito más técnicos como tal, ¿qué es la composición de este bokashi? Mucha gente pregunta, pues digo, hay un montón de recetas, pero básicamente el principio básico es esto, que son, ahí sí que desechos de arroz, cascarilla de arroz, granza de arroz, melaza, tiene que haber una fuente de azúcar. La melaza no es muy común en Japón, por cierto, así que melaza es algo que se ha introducido más en los países de Latinoamérica como tal. En Japón se usa otra fuente de azúcar. Y luego una base de microorganismos que lo más común ha sido lactobacilos, o sea, derivados de la leche. Algo así similar al yogur, si ustedes quieren verlo así. Pues esto es el microorganismo que más se utiliza, estos son los compuestos más usados para producir un bokashi. Y entonces esto nos va a dar un cóctel de que va a tener varias cosas. Va a tener bacterias, hongos, levaduras, tiene un alto contenido de materia orgánica. La retención de nutrientes, regresando al tema que les decía que esto es lo más importante para mí de evaluar de un abono, es que esta está en 100 mil equivalentes de capacidad de intercambio catiónico, o sea, una capacidad de retención de nutrientes altísima como tal. Tiene micronutrientes como tal y también tiene un buen contenido de nutrientes. Aquí tenemos el análisis microbiológico de ese bokashi que se preparó según esta receta. Y podemos ver que hay bacterias fijadoras de nitrógeno. Tenemos 10 a la 6 en concentración, es una cantidad altísima, son millones de bacterias. También tenemos bacterias solubilizadoras de fósforo, que también se encuentran presentes en este tipo de bokashi que se preparó. También tenemos lactobacilos, obvio, la fuente principal es lactobacilos, sé que el lactobacillus sigue estando presente. Aquí, naturalmente, desarrolla actinomicetos. Estos son los hongos que están ahí, sí que las esporas están flotando en el aire y van a caer en este bokashi, se reproducen rápidamente al encontrar la fuente de arroz y de melaza, se reproducen rápidamente. Hongos, no se puede evitar que los hongos aparezcan como tal. Tenemos penicillium, tenemos aspergillium, tenemos tricoderma, que es uno de los hongos que más se le ha puesto atención ahora para degradar todo lo que sea material fibroso. Tricoderma es el hongo principal que puede descomponer todo este material orgánico fibroso, también contiene. Aquí se monitorean dos tipos de Fusarium, uno es bueno y uno es malo. Fusarium solani ayuda a la degradación de la materia orgánica. Fusarium oxysporum es un hongo fitopatógeno, es malo, es negativo. Pero aquí podemos encontrar que en este compuesto no hay nada de Fusarium oxysporum, así que productos de buena calidad.
y también hay levaduras como tal que se encontraron presentes. En el análisis químico, pues el pH es adecuado, su concentración de sales es adecuada, capacidad de intercambio catiónico altísima, contenido de materia orgánica altísimo, relación carbono-nitrógeno está en 30. Esta no es la relación más adecuada de una materia orgánica, pero aquí un japonés me explicaba esto, por cierto, de que como esto tiene bacterias fijadoras de nitrógeno, estas bacterias se van a encargar, cuando uno aplica este compuesto al campo, se va a encargar de fijar parte del nitrógeno atmosférico para cambiar esta relación carbono-nitrógeno. Entonces ellos no se preocupan tanto en que la relación de carbono-nitrógeno aquí todavía no sea la adecuada. Se preocupan más en que haya suficientes bacterias fijadoras de nitrógeno para que después esta relación carbono-nitrógeno pueda ser cambiada por el mismo abono que se ha preparado. Ese es el principio de las cosas que a mí me sorprendió. Nutrientes, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, una gran cantidad de potasio, que me llamó la atención, tiene el 5% de potasio, que es un nivel bastante alto. Calcio también tiene un nivel muy adecuado. Vamos a los micronutrientes, eso está en partes por millón. Los micronutrientes de hierro tienen 15.000 partes por millón de hierro. O sea que aquí no tenemos que aplicar ya nada de fertilizantes foliares que sean de hierro. Manganeso tiene 963 partes por millón, también muy alto. Zinc también, 117 partes por millón, altísimo. Boro vuelve a ser deficiente, lo cual ya es repetitivo, ya lo vimos en la gallinasa, ahora lo vimos en bokashi. Boro aparentemente es un material que es deficiente en los abonos que se producen tanto en Guatemala como en Japón, así que hay que ponerle un poquito de atención al micronutriente boro por aparte. Ok. Luego, aparte de bokashi, como les decía, también tenemos lo que son los microorganismos, en este caso EM. EM es una marca comercial que se conoce, que son microorganismos eficientes como tal. Estos microorganismos eficientes es la misma tecnología que desarrolló el Dr. Higa. De hecho, esta empresa es del Dr. Higa, EM Technology, es la empresa del Dr. Higa como tal, que él fundó y en el cual se produce todo esto. Y él lo que dice es que simplemente ellos pueden preparar bokashi como tal, pero para la gente que no puede obtener todos estos materiales o que no tiene el tiempo o que no tiene los recursos, a ellos se les puede proveer solo el microorganismo. ¿Qué es esto que tenemos acá? Aquí es solo el cóctel de microorganismos que está inactivado. De este litro que tenemos acá de microorganismos se pueden producir de 20 a 40 litros ya después de material. En este caso, este es el que nosotros utilizamos para echárselo a todos los desechos del que salen de los invernaderos de tomate. Se lo aplicamos a esto y nos degrada el material rapidísimo. Entonces, en nuestro caso, no queremos el bokashi, no queremos toda la granza de arroz y toda esa composta, sino solo esto. Solo queremos los microorganismos para nosotros ya venir y acelerar el proceso de fermentación de nuestro material orgánico. Y funciona. Lo hemos utilizado, como les digo, en 2 o 3 meses. El material ya está degradado y está listo para que los productores lo usen según sus criterios como tal. Entonces funciona muy bien. Aquí les muestro un ejemplo, esto igual es de la empresa EM Technology como tal. Ellos tienen un montón de parcelas demostrativas en Japón, obvio, son japoneses y Japón es su país, aquí han hecho de todo. Y entonces uno encuentra lugares por todo. Pero este me llamó la atención más que todo. Esto acá es una finca que ellos tienen en Okinawa, la cual es 100% bokashi o EM Technology, microorganismos eficientes. No utilizan nada de agroquímicos, no utilizan nada de fertilizante, simplemente producen, reciclan, fermentan y vuelven a producir. Y así como ellos producen todo tipo de hortalizas como tal. Producen cebollas, producen tomates, producen repollos, producen brócolis, es una belleza. De hecho, esta finca es abierta para el que quiera llegar, tiene su propio hotel y tiene su propio restaurante como tal. Y el que quiera puede llegar a visitar. Si algún día vienen a Japón, no se olviden de ir a Okinawa, pueden hacer una cita con esta gente y de repente tienen suerte, el Dr. Higa se encuentra por ahí, de repente tiene la oportunidad de encontrar al Dr. Higa y poder platicar directamente con el creador de bokashi y en Technology como tal. Siguiente ejemplo es de algas marinas como tal. Este es un compuesto de una empresa que se llama Dora Agri. Ellos han venido y producido muchas harinas de algas marinas y luego encontraron que lo más adecuado era combinar estas algas con unas bacterias silíceas muy, muy peculiares que ellos encontraron. Este es el producto que ellos han estado manejando tanto para la parte asiática. En Japón, China, Corea, Hong Kong, Taiwán se está utilizando mucho este producto como tal y está funcionando adecuadamente. El contenido de microorganismos que tiene estas bacterias lisas es de 5 por 10 a la 9, nuevamente millones
de bacterias que están aquí trabajando. Se hace un análisis de coliformes, si no hay presencia aquí de coliformes como tal, y no lo hay, está por debajo del control mínimo que se maneja en Japón. También se chequean que no hayan huevos de Ascaris como tal, que no vaya a ser esto un problema, y también se verifica que no, así que cumple con los estándares de Japón como tal. ¿Qué es lo que va a hacer esto de acá? Nuevamente esto es un biofertilizante porque es a base de microorganismos, y lo que va a hacer aquí es que va a mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Aquí ya esto es un análisis del nivel de nutrientes ya en las plantas, ya es el efecto como tal. Obvio, se tiene un control de cómo está el nivel de nutrientes con una fertilización normal, y luego diferentes tratamientos donde se fue incrementando el contenido de microorganismos o de este producto como tal. Aquí podemos ver de 41.5 subimos a 54.9, hubo un incremento considerable de nitrógeno. Luego con el tratamiento 2 llegamos a 61.75, muy bueno. Pero luego con el tratamiento 3 se cayó, se nos cae a 50.87. Platicando con esta empresa y con esta gente, ya que nosotros evaluamos también su producto, nos decían que sí, que este compuesto es muy potente, y cuando uno ya aplica, por cierto, aquí la cantidad son gramos, esto es 0.01 gramo, 0.5 gramos, y esto es 1 gramo. O sea que cuando ya pasábamos a nivel de 1 gramo de aplicación, es demasiado, y entonces genera un efecto inverso, la ley de rendimientos decrecientes. ¿Se recuerdan eso ahí? Sino que el doctor Chonay ahí les recuerde a todos cómo es la ley de rendimientos decrecientes nuevamente. También se da con los biofertilizantes. Entonces aquí, ojo, no se debe aplicar mucho biofertilizante porque también puede tener un efecto negativo, y aquí lo estamos encontrando. Entonces, el nitrógeno, veamos qué pasó con fósforo, lo mismo, fue aumentando de 11 a 13 a 14 y luego bajó a 13. No fue una caída muy fuerte, pero se cae también. Potasio, lo mismo, 8, 9, 12 y luego cae a 11. Entonces, en los tres nutrientes principales, en los macronutrientes, cuando se aplica mucho biofertilizante, podemos tener una caída en la nutrición. Entonces, es mejor mantenerse en los niveles moderados, que es lo que se está utilizando. De hecho, nosotros también en los invernaderos hicimos una prueba aumentando la dosis, duplicamos la dosis y no tuvimos un efecto adecuado como tal. Y como esto también tiene un costo, haciendo el análisis beneficio-costo, pues no nos convenía hacer ese tipo de aumentos como tal. Entonces, sí es coincidente, sí es consistente en la información de la empresa Dorigagre con la información que nosotros tenemos en esta parte, sí coincide con lo mismo. Se los quería compartir para que vieran este detalle. Funciona, como bioestimulante funciona, mejora la eficiencia de los nutrientes como tal, su contenido en las plantas se aumenta bastante, pero el exceso también es dañino y nos puede bajar la concentración de nutrientes. Otro producto más, aquí tal vez ya se nos está complicando un poco más, pero es para que vean, también existen compuestos más complejos como tal. Este es otro producto comercial que es una combinación de biofertilizante con plantas estimuladoras de crecimiento, más nutrientes y vitaminas. De biofertilizante, que es la parte que probablemente a ustedes les interesa, pues tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno, tenemos el Panabacillus, que se utiliza mucho aquí en Asia y funciona bastante bien. Funciona bastante bien en cultivos que no son leguminosas. Solo aquí un pequeño comentario. Las bacterias fijadoras de nitrógeno se desarrolló para los... Y ahí Rhizobium y todo ese grupo está bien conocido y desarrollado. Pero para todo lo que no es leguminosa, no se habían desarrollado muchas bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero aquí en Asia sí existe una gran cantidad de bacterias fijadoras de nitrógenos para todo aquello que no es leguminosa. Y eso pues a mí me ha llamado la atención. Esta es una de las más utilizadas como tal. Para bacterias solubilizadoras de fósforo, nuevamente, como decía, el detalle de fósforo es muy clave en Japón y en Guatemala. Existe mucho fósforo en los suelos, pero fósforo fijado. Entonces aquí utilizan Bacillus megaterium para poder disolver el fósforo del suelo y hacerlo disponible para las plantas. También esta empresa sostiene que ellos tienen una bacteria que ayuda a movilizar el potasio, moverlo más en el suelo y que llegue más rápido a la raíz de la planta, y es el Bacillus mucilaginosus que están utilizando. Continuamos siempre con los microorganismos que son reguladores del crecimiento, y tenemos otra bacteria que es una bacteria solubilizadora del silicio. No la ponemos como biofertilizante porque existe toda una discusión si el efecto de solubilizar el silicio es un efecto de nutrición o es más un efecto de defensa, y de hecho esa discusión también la tuvimos en Guatemala. Si es un efecto de que el silicio va a mejorar la resistencia de la planta, ya entra en la clasificación de agroquímico, no entra en la clasificación de biofertilizante. Pero bueno, esta empresa sostiene que el Bacillus micoides va a solubilizar el silicio y por lo tanto le va a dar más resistencia a la planta como tal. También tiene bacterias que desarrollan, que promueven el desarrollo radicular, es otro tipo de Bacillus que tenemos, Bacillus nudosus es lo que tenemos acá.
pero esto ya entra entre la categoría de hormonas vegetales, y por eso es que se clasifica aparte. Y luego tenemos los hongos, como decía, tricoderma es de los que más se están utilizando ahora para degradar la materia orgánica, entonces tricoderma también está utilizando. De hecho, nosotros ahora estamos probando también este producto con los residuos que tenemos de tomate, y sí miramos que los degrada rápidamente. Estamos evaluando a futuro más relación costo-beneficio con la comunidad agrícola, si seguimos utilizando EM o nos vamos a utilizar Rotambio, cuál es el que más le conviene a la comunidad agrícola, y también cuál es la resolución costo-beneficio más adecuado para todos, para ellos y para nosotros. Ok, nutrientes, tiene carbón orgánico, como decía todos, en Japón no existe mucha melaza, así que se tienen que meter otras fuentes de azúcar, y eso es lo que están derivado acá. También tiene algas marinas, el compuesto, se meten muchas algas marinas. Aquí dice hidrolizados proteicos, son desechos de soya que van quedando. En Japón se produce mucha soya, es el segundo cultivo más importante. Así que todo lo que son los desechos de soya también se utilizan acá para la fermentación. Y luego vitaminas. Como pueden ver, este sí es un producto mucho más complejo, que tiene muchos más microorganismos. Algunos productores, cuando ven esta cantidad de microorganismos, y igual el Ministerio de Agricultura de Japón, se ponen un poquito quisquillosos con esto, lo quieren revisar bien, monitorar bien, que ninguno de estos después va a ser un problema en las aguas subterráneas o en las aguas de riego. En fin, nos ponen un montón de revisiones para verlo, y nosotros lo entendemos y lo estamos respetando y analizando como tal. Okay. Esto aquí nosotros también utilizamos en los invernaderos de tomate. Esta es una idea que se le ocurrió al director de investigaciones, por cierto, el año pasado con la crisis del corona, los plásticos y todo eso. Nosotros teníamos un problema para que nos proveyeran el sustrato. Y entonces tuvimos como cosa pues, rara para mí, o por primera vez, tener que reutilizar el sustrato por 3 años. Y eso es algo que yo no había visto. Lo que me dijo el director de investigación, o sea, como ya habíamos evaluado este Rotambio, que por qué no lo metíamos dentro de los sustratos de las bolsas, para reactivar el sustrato, para asegurarnos de que se hubiera manteniendo esas capacidades de retención, capacidad de intercambio catiónico, nutrición y revitalizarlo. Y la idea funcionó. Reutilizamos el sustrato por otro 3er año más, lo reactivamos con este compuesto y no tuvimos ningún problema mayor con la producción de tomate. Así que interesante la otra aplicación que le hemos encontrado ahora en los invernaderos de tomate. Ok, esto ya es entrando a bioestimulantes, que no es el tema de la charla. Creo que por áreas del tiempo voy a parar acá con el último compuesto de biofertilizante que tenía preparados para presentarles el día de hoy. Y vamos a dejar un espacio ahora para preguntas. Voy a cerrar la presentación y regresamos con ustedes. A ver si no se me han dormido. ¿Todavía están ahí? Ok. No sé si me oyen. Sí, sí, le escucho. A mí me llamó la atención de la formación de bokashi, de los que se recolecta en casa, o la compostera que se hace en casa. Por ejemplo, Alemania tiene ciertos modelos. ¿Cuál es el modelo? No sé si nos puede compartir vía correo electrónico o el esquema o sea que de ese incremento debe tener una parte donde se coloca, otra parte donde se agrega agua o cualquier elemento y un área donde se va recuperando toda la parte líquida. Sí sería interesante para poder desarrollar en Guatemala. Con gusto, yo se lo mando, tal vez solo como detalle sobre esto, Chonai. Esta receta de bokashi doméstico es de mi esposa. Es Kyoko quien se elabora ese bokashi. Entonces ahí tengo miles de fotos de cómo es que ella prepara su propio bokashi, cómo es que luego lo incorporamos a la compostera y todo. Entonces, con gusto. Protocolo no, escrito aún no lo tenemos, pero lo que voy a decir es que nos sentemos con ella, lo escribimos y se lo hacemos llegar. Al menos que me manden los esquemas, entonces yo ya lo voy modificando. Creo que eso es lo que hay que hacer, tomar las ideas generales y adaptarlas a nuestro medio. Así es, así es. Eso es lo que dice el doctor Higa. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Higa y él me decía eso, que
Que a él una de las cosas que más le sorprendía es que los demás países trataran de hacer exactamente lo mismo que están haciendo en Japón. Y yo le decía el por qué, y me decía, precisamente él, por alguna razón conoce Guatemala. Y me decía que Guatemala, él sabe que no es un país productor de arroz, es más productor de maíz. Entonces, ¿por qué insistíamos en utilizar cascarilla de arroz cuando nosotros tenemos un montón de desecho de maíz? Y ahí pues me descontroló totalmente el comentario. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, pues es lo mismo, es cascarilla, la tusa de maíz es el mismo sustrato que la cascarilla de arroz. Y bokashi debería funcionar igual. Entonces, según él, cada país tiene que ver qué es el material que tiene disponible y crear su propia formulación de bokashi para poder producir un abono, pues así que local y accesible. El estar importando bokashi como tal o el estar usando cascarilla de arroz, él cree que en Guatemala es muy caro. Fue su comentario así muy, muy general, ¿verdad? Yo no le interrumpí, ahí sí que el doctor Giga estaba hablando y mejor solo tomar nota y escucharlo 100%, ¿no? Pero sí me dejó esa inquietud como tal, de que sí es cierto. Guatemala creo que solo tiene como 10,000 hectáreas de arroz, así que comprar cascarilla de arroz es caro. En Japón no se compra, en Japón se tira porque son 2 millones de hectáreas, o sea, son contrastes muy diferentes. Pero con gusto yo le platico a Kyoko para armarle un file ahí de fotos y escribimos la receta y se la hacemos llegar. Me imagino que Anabela también la quiere, ¿verdad? Gracias, Inge. Gracias, me saluda Kyoko. De nada, Anabela. ¿Quién sigue, Amado Montúfar? ¿No lo escuchamos, don Amado? ¿O yo no lo escucho? No se escucha. O el audio lo tiene bajo. Tal vez sí tiene abierto el micrófono, pero tal vez el audio lo tiene bajo. ¿Ok? ¿Ah? Ok. Muy buena pregunta. Tal vez un paréntesis ahí o un comentario global, y es que nosotros sí hemos tenido ese problema, que los microorganismos se nos mueren anualmente. Y entonces por eso tenemos que estar inoculando anualmente, y es algo que también la comunidad agrícola ha estado viendo. En el caso nuestro hemos visto dos cosas. Aquí voy a hablar en el caso nuestro, de mi casa y lo que es la parte de la corporación agrícola, ¿no? En el caso de las primeras pruebas que empezamos a hacer en la casa, todas fallaron. Y eso a mí me sorprendió mucho como tal. Ya después viendo cómo mi esposa preparaba el bokashi, me di cuenta que ella ponía el agua a sentarse por unos días. Cosa que ella hace, ella sabe que lo tiene que hacer, pero no, a veces se hacen cosas instintivamente, pero no se explican, no se dicen. Yo le decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué apartas el agua como si fuera para una pecera? Me decía, precisamente por eso, para eliminar el cloro. Porque el cloro mata a todos los microorganismos. Entonces ahí yo caí en una explicación muy sencilla. Por eso es que a mí todos los ensayos de la casa me han fracasado. Porque yo utilizo el agua directa del chorro. Y luego riego mi jardín con el agua de la manguera, del agua potable de acá. Toda esa tiene cloro. Entonces todo eso me mata a todos los microorganismos. Así que fue mi primer detalle. Agua potable, agua clorada, no se debe utilizar directamente. Hay que ponerla a que se asiente, a que se elimine el cloro, para que no elimine los microorganismos. O sea, primer detalle. Dos, temperaturas. Muchos de esos microorganismos sí son susceptibles a los cambios de temperatura, pero no a las temperaturas altas. O sea, si el suelo tiene cobertura vegetal y tiene humedad, estos fermentos pueden llegar a 50 grados centígrados y no se mueren como tal. Entonces, la temperatura, o en la comunidad agrícola, como les digo, nosotros llegamos a 40, 45 grados centígrados como tal. El suelo puede estar a 30, 35, pero siempre tiene cobertura, siempre tiene humedad. Entonces ahí, bajo esas condiciones, no se mueren los microorganismos. Los microorganismos sí nos baja la población en el invierno.